noches, un gusto poder saludarlos, poder encontrarnos por este medio para estudiar la palabra de Dios. Y antes de poder abrir nuestras Biblias, vamos a poder tener una palabra de oración. Vamos a orar entonces con Dios. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor en esta noche el poder, mediante la libertad que tú nos has dado, poder contemplar allí en tu escritura la sabiduría de lo alto, mediante tu Espíritu Santo que nos habla constantemente cada día. Gracias te damos, Señor. Queremos atesorarlo dentro de nuestro corazón. Pero como somos débiles y somos hechos del polvo de la tierra, deseamos que tu gracia y tu misericordia infinita, mediante el ministerio de tu Santo Espíritu, pueda impregnar en nuestros corazones, tocar nuestras venas más íntimas, para que podamos alabarte, despertar ante las cosas eternas. Bendito seas tú, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a manejar, vamos a hacer sonar sus páginas hermosas para que puedan ser música a nuestros oídos. Vamos en compañía también de nuestros hermanos, tal vez, que están acompañándonos en nuestros hogares, el poder abrir la Biblia, el poder prestar la Biblia a otro y poder buscar en el libro de Romanos. Ese va a ser el capítulo donde vamos a leer, donde vamos a estudiar, vamos a comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos allí entonces a abrir en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y que por gracia recibimos, y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al abrir las palabras del libro de Romanos, estas pasajes inspirados por Dios, porque todo pasaje de la Escritura es inspirado, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. El Señor nos quiere hablar mediante su Santo Espíritu. El libro de Romanos es una de las cartas más profundas que haya escrito Pablo allí en la ciudad de Corinto. Y él quiso, mediante su Espíritu Santo, hablarnos, no solo para esa época, no solo para la iglesia de Corinto, no solo para la iglesia de Roma, sino también para todas las edades posteriores. Queremos entender entonces que el libro de Romanos es una carta magna en cuanto al tema de la fe. El libro de Romanos es tan ancho, tan alto, tan profundo, que a veces nos perdemos en la interpretación que da el apóstol. Y sí, digo apóstol, porque él dijo que fue apartado por Dios y no por hombre. Apartado para el evangelio de Dios. Y este libro de Romanos podemos encontrar tan detalladamente y profundamente el tema de la justificación por la fe. Por eso que es importante y ha sido conocida por los años como la Carta Magna. Allí podemos encontrar no solo lo que significa la justicia por la fe, también podemos entender lo que es la santificación, el crecimiento del cristiano,
las promesas realizadas a sus santos siervos de Dios. Es interesante cómo va desarrollando también el pecado, cómo lo muestra, cómo muestra la ley en el libro de Romanos. Por eso que este libro es tan profundo. Él muestra cómo el pecado mora en nosotros. Allí se va explayando mediante el Espíritu Santo y Pablo empieza a contar cómo esa enemistad, la enemistad de la carne contra los designios de Dios, cómo debemos vivir en el Espíritu y no en la carne. Y allí nos enseña los primeros pasos de una nueva vida cristiana. Eso lo encontramos en el libro de Romanos. Nos enseña, así como conocemos las derrotas, así como conocemos la angustia, así como conocemos el abatimiento en nuestra vida espiritual, también podemos encontrar ser victoriosos en Cristo Jesús. Todo eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos. Como el Espíritu del Padre se conmueve por la intercesión de Cristo Jesús y nos va mostrando esa justicia que se muestra mediante su Hijo. Y no solo en el libro de Romanos podemos encontrar que allí hay salvación mediante el Evangelio de Cristo. Por eso que el libro de Romanos comienza diciendo que Él es un apóstol apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué noticia más importante? Qué buena nueva el saber que el Evangelio de Dios puede convertir las vidas. Saber que el Evangelio de Dios puede transformar. Saber que el Evangelio de Dios puede hacer una nueva criatura. Poner nuevos designios en una vida espiritual victoriosa. Pero no la vamos a encontrar en la carne, sino en el Espíritu. Eso es lo que detalla el apóstol en las cartas que envió al libro de Romanos. Y allí él escribía. Interesante. Pero es interesante cuando él se presenta en todas las cartas. Y es más interesante cómo se presenta en el libro de Romanos. Y a pesar de que él va mostrando que el Evangelio de Cristo es lo más importante que nos tiene que llegar a nuestra vida, porque recuerden que él, en el libro de Primera de Timoteo, él comenta esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. La alabanza es a Dios, quien él, siendo pecador, siendo un blasfemo, un perseguidor, injuriador, la palabra, el Evangelio de Cristo Jesús le llegó a su vida y fue transformado. Porque al comienzo, en su carta, él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Acaso él no se llamaba Saulo?
Él era un ciudadano romano, judío de nacimiento, pero adquirió la nacionalidad romana. Por eso que en la hora de su supremo apuro, a él no podían darle de latigazos por ser romano. Había condiciones que él tenía, privilegios por ser un ciudadano romano. Pero ese hombre, Saulo, que había nacido en la ciudad de Tarso, él aquí se presenta como Pablo, pero su nombre es Saulo. Cuando a nosotros nos llega el Evangelio, Cristo se presenta delante de nosotros. Ya nuestra vida no es igual. Él nos hace ver que somos y que fuimos en nuestra vida pasada un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia. Hermanos, eso lo hicimos por ser ignorante, por ser incrédulo, pero ahora que Dios, mediante su misericordia, mediante el Evangelio de Jesucristo, somos llamados a ser una nueva criatura en Dios. Cuando él habla de perseguidor, él perseguía a los judíos, él tenía cartas para perseguir y exterminarlos. Claro, él era un hombre consciente, él era un hombre que tenía convicción en lo que hacía. Obviamente que él estaba equivocado, pero Dios necesitaba de un hombre que tenga convicción. Solamente tenía que llegarle el Evangelio de Cristo para transformar a este hombre llamado Saulo. Y cada uno de nosotros siempre recordamos que cuando tuvimos nuestro encuentro con Cristo Jesús, nosotros damos gracias a Él que nos fortaleció. Damos gracias a Cristo Jesús que Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Cada vez que yo doy una palabra de aliciente, cada vez que yo tengo la posibilidad de poder orar por alguien, doy gracias a Dios, porque Él, siendo yo un ignorante y un incrédulo, un perseguidor de su causa, puedo yo llevar la palabra del Evangelio de Cristo puro, como Él me ha mandado. Por eso que ahora que yo me encuentro cara a cara con Cristo, ya no soy el mismo. Ya no me gustan las cosas que me gustaban antes, los lugares que frecuento, ya no puedo ser el mismo. Sí, yo me llamaba tanto, pero ahora ya no, ahora soy Pablo, ya no soy Saulo. Ven, te invito, vamos a bailar. No, ese era el hombre de antes, ese era el hombre Saulo, el carnal, el ignorante, el incrédulo, el que era perseguidor de los hermanos. Pero ahora yo tengo un nuevo nombre. Dios me perdona mediante su gran misericordia. ¿Qué sería si no Él mostrara cuán profundo es su misericordia? Por eso que Dios es misericordioso, por eso que Dios es digno de ser alabado. Y una vez me acuerdo que un profeta de Dios quiso conocer la gloria y el poder infinito de nuestro Dios. Y ese hombre, mire que si está escrito en la Biblia, yo no creería. Y ese hombre le pidió a Dios poder verle cara a cara, poder ver su gloria. Tremenda cosa que ha pedido este hombre. Y Dios le permitió. Y a veces nosotros queremos ver el poder, ¿no es cierto? Queremos ver qué poder tiene el hombre, porque medimos el poder que tiene, el poder económico, cuántas casas tiene, cuántos coches tiene, qué lindo traje que viste, ¿no es cierto? Cómo está impecable, y nosotros decimos, qué gran hombre, qué poder que tiene. Pero Dios no mide así. Entonces le mostró al profeta, a Moisés, y lo puso allí en la
peña, puso su mano. ¿Cuántas veces Dios no nos protege de tantas cosas? Por eso que la gloria y la honra sempiterna sea su bendito nombre, a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y cuando Él pasó todo su bien delante de Él, el mismo Dios de la gloria, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Aleph y el Tab, dice que pronunció él mismo la deidad diciendo: grande y misericordioso es Dios. Ay, hermano, Moisés quiso ver otra cosa y Dios le mostró ¿qué es realmente el poder? El poder se muestra en su gran misericordia. Por eso que nosotros, al encontrarnos con Cristo, al conocer su gracia, ya no somos Saulo. Ahora somos Pablo. Antes hemos sido perseguidos. Hemos sido perseguidores, blasfemos de los hermanos que veíamos que van a la iglesia. Nos burlábamos, desoíamos los mensajes vez tras vez, cuando el Espíritu de Dios quería tocar el corazón, las venas más íntimas, para que cedamos al poder y la misericordia de su amor reconciliador. Es que ya no somos Saulo, ahora somos Pablo. Y Pablo tuvo su encuentro con Cristo. Allí le fueron dadas cartas para que vaya a perseguir a los cristianos, aunque ya perseguía y tenía poder para poder meterlos en la cárcel. Ahora le fue dado por los saduceos y los fariseos cartas con todo el poder para que él pueda perseguir a estos blasfemos que seguían a este hombre loco llamado Cristo Jesús. Y él mismo relata su conversión en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Allí podemos encontrar su relato por él mismo. Y él comenta en Hechos capítulo 26, en adelante, dice: yo ciertamente, Pablo, versículo 9 del capítulo 26, he creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos de nosotros a veces no estuvimos en una posición en contra de la causa? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, yo los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él vio la muerte de Esteban, él vio cuando lo estaban apedreando, él dio su voto. Qué interesante. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, dice el versículo 12 del capítulo 26 de Hechos, y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y a todos nosotros. Y caímos en tierra. Y oí una voz que hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigue? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti. Ahora Saulo va en contra del pueblo de Dios. Se encuentra, tiene su experiencia, su encuentro con Cristo Jesús, a quien él perseguía. ¿Por qué me persigues? Le dice Jesús, pero Saulo perseguía a los hermanos. Hermano, no te olvides que el perseguir, el hablar mal de los siervos de Dios, es hablar y es estar en contra de Cristo. Qué interesante cómo Cristo se muestra mediante su iglesia, la cual no debe ser perseguida, no debe ser dañada. No hay nada que se haga en esta tierra que Cristo no la note, que Cristo no lo note, que Cristo no sea movido a su misericordia para con los hombres. Interesante. Y ese Pablo, ese Saulo, pues que no estaba montado en un caballo, ahí relata que él estaba caminando. Él no era un conquistador. Él no era un conquistador para que esté montado en su caballo, suficientemente como para que el hombre camine y muestre su orgullo. No hace falta que esté parado en lo alto de un caballo, parado en lo alto de una montaña, parado en lo alto de la sociedad cuando lo levanta y le da gloria y honores. Suficientemente el hombre parado ya tiene orgullo. Y se encuentra con Cristo y él cae en el polvo de la tierra. Qué interesante que la cita de la mensajera del Señor, hablando de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe, que también es relatada por Pablo en el libro de Romanos, dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra que Dios tiene, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia nada, están preparados de ser vestidos con el manto de justicia. Qué interesante, ahora Pablo se encuentra en el polvo de la tierra. Él ve que es abatido, que es nada. Ahora este hombre está preparado para conocer a Dios. ¿Por qué tantas cosas malas me suceden? Es porque Dios quiere trabajar contigo, quiere trabajar este material de barro. ¿Por qué estoy enfermo? Ahora Dios puede trabajar. Ahora le vas a escuchar que está tendido en el polvo de la tierra. Era necesario que te sitúes en ese momento. Ahora es el momento de Dios para que tú le escuches y Él pueda hablar a lo más profundo de tu corazón. Pero te tiene que abatir en el polvo de la tierra. Y tú dices que no quieres pasar por ese proceso. Mejor que suceda, mejor que nos abata, porque vendrá luego la transformación. Pablo entendía. Ahora, cuando se le presenta a Cristo y en medio de su ceguera, ¿quién era Cristo Jesús? Y que él estaba yendo en contra de su causa. Pero nosotros a veces caminamos así, miramos pero no vemos. Así como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, que nosotros somos ciegos, desnudos, no entendemos nuestra desnudez, no miramos aunque podemos ver. No entendemos lo que Dios quiere para con nosotros y nosotros cada vez queremos más orgullo, pues Dios te tiene que abatir. Te tiene que mandar una enfermedad. Dice el libro de Deuteronomio, cuidado mi querido hermano.
cuando transgredimos las cosas de Dios, cuando transgredimos su santa ley, cuando transgredimos su sábado. Es que voy a comprar, si no, no puedo comer. ¿Acaso Dios quiere que yo no coma en sábado? ¡Ay, hermano! ¿Vas a esperar a ser abatido en el polvo de la tierra? Él entendió luego, pero ¿de qué servía si estaba ciego? Ahora él se arrepentía, tuvo sus días, sus horas que transcurrieron de ese día de estar ciego, de no ver nada, y por no ser que Jesús puso su mano para que él tolere lo más que pueda su vista. Ahora Pablo estaba arrepentido, tuvo el suficiente tiempo para examinarse, porque el Espíritu Santo estaba actuando en ese momento. ¿No es misericordioso Dios? Y ahora Pablo entendió. Saulo entendió que es necesario que estas cosas sucedan. Entendió quién fue el que se le apareció. Tal vez para ti no significa nada, pero para él sí. Él que se crió en los brazos de Gamaliel. Gamaliel lo instruyó de niño. Allí desde los 15 años se volvió un adulto para la sociedad judía. Fue un rabino. Él tenía una convicción de lo que estaba haciendo. Estaba bien. Conocía las Escrituras, no como muchos dicen creer y conocer la Escritura, pero igualmente nada de eso sirve si no hay una experiencia personal con Cristo. Él no quiere solamente que conozcas su palabra, que conozcas las profecías, que conozcas esto o aquello, sino que tengas una experiencia personal. Y por eso que la inspiración deja relatar en el versículo 3, que cuando era el mediodía, oh rey, yendo por el camino vi la luz. ¿Y qué significa eso? Tal vez otro no lo sepa, tal vez el rey ni sabía Agripa lo que le estaba diciendo Saulo, pero él entendía porque era la hora sexta, la hora en que había muerto Jesús, la hora en que ahora se encontraba con él. El verdadero sacrificio. ¡Claro que entendió! Tuvo que ser abatido. Tuvo que ponerse su rostro en el polvo de la tierra para que entienda que a los que estaba persiguiendo era la iglesia de Dios. No eran los saduceos, no eran los fariseos. Su pueblo estaba afuera. Qué interesante. Y ahora Saulo, el que perseguía, Dios le da su misericordia y la gracia del Evangelio, cambiándole el nombre. Ya no serás llamado Saulo, sino que tu nombre ahora es Pablo. Y manda a uno de sus perseguidores a que le devuelva la vista. Y aquí que en esa hora es recobrada su vista. Y dice que caían como escamas. Y luego que él se arrepintió y creyó en Cristo Jesús. Esa luz que se le encontró camino a Damasco, como a la hora del mediodía, le dijo: he aquí, hay agua, bautízame en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y allí el mensajero de Dios lo lleva a Saulo a las aguas del río, y allí en las aguas del río sucede el milagro más hermoso que puede recordar el cristiano.
la fecha y el momento en que Saulo hace un pacto, ya siendo una nueva criatura. Y ahora Pablo es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en un pacto público. Qué hermoso, hermano. Ese es el encuentro que tenemos que tener con Dios. Y eso lo logra el Evangelio, el verdadero Evangelio puro de la salvación, el Evangelio de Cristo. Por eso que Pablo se presenta en la carta de Romanos como que cada uno de nosotros debe tener una experiencia personal con nuestro Dios. Y si todavía no hay esa experiencia, hermano, es hora de que lloremos, le pidamos poder tener ese contacto, esa experiencia. Permitamos que Dios nos abata en el polvo de la tierra. Permitamos que nos enseñe, moldee este material hecho de barro. Deja que el Señor pueda cincelar tu vida para que estés preparado al molde y la semejanza de Cristo Jesús. Y ahora Pablo, ya no Saulo, dice siervo de Jesucristo. La segunda palabra, luego de presentarse como Pablo en la carta de Romanos, dice él, se presenta como siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué es ser siervo? Tal vez siervo sea esa persona que ayuda constantemente en la iglesia. Sí, siervo es esa persona que lleva las cargas de los demás. Sí, siervo es esa persona que al estar alguno en el pueblo de Dios mal de salud, él con ruegos, con llanto y en oración derramada, como el incienso, pide la salud y restauración del otro hermano. Sí, claro que sí. El siervo siempre está atento a la necesidad del otro hermano. Todas esas definiciones están bien, pero Pablo va más allá de la definición. Y cuando él encara más allá de la definición, una definición inspirada, tenemos que cavar muy profundo para poder comprender lo que ahora Pablo quiere decir a los oyentes. Siervo hoy en día no se comprende en su totalidad lo que significa. Y es más, déjeme decirle que la palabra siervo en su Biblia está mal traducida. ¿Cómo? Le pusieron siervo por ponerlo de una forma piadosa. Le pusieron siervo para maquillar la definición de la palabra. Cuando Pablo escribe en el idioma griego, Pablo va más allá porque Dios le pide ir más allá. Porque esas palabras no son de él, sino que son inspiradas para redarguir, para corregir, para instruir en tiempo y fuera de tiempo. La palabra siervo en griego se pronuncia doulos, que significa esclavo. La Biblia King James, una Biblia tan buena, tan piadosa tal vez como la Reina Valera,
la Biblia que usaba Ellen White. Dice en el capítulo 1, verso 1, después de presentarse como una nueva criatura, Pablo, la palabra que continúa es slave, esclavo. ¿Por qué han quitado la verdadera definición, la traducción de la palabra? No debe ir siervo, sino que dice: yo soy Pablo, una nueva criatura. Yo soy Pablo, el esclavo de Jesucristo. Es fuerte esa palabra. ¿Qué hace un esclavo? El esclavo obedece lo que Dios le pide. El esclavo no se pone a comentarle al amo. El esclavo no dice: no, yo no quiero obedecer esto y aquello. No, él se goza en las órdenes que le da su comandante y general. El esclavo se goza cuando dice: no harás esto, haz aquello otro. ¿Qué más? Dice el esclavo, porque se goza en obedecer. No matarás. ¿Qué más? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? ¿Qué más, mi maestro? Acordarte del día de sábado. ¿Qué más? Yo soy tu Dios que te saqué del pueblo de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El esclavo obedece. No se pone a discutir con el amo. No se pone a demostrar su disgusto por aquel y otro pasaje. Y cuando a veces nosotros leemos ciertos pasajes, no queremos obedecer porque decimos: yo no creo que sea así. El esclavo no se hace ni se formula esas preguntas. Obedece. A mí no me gusta ser esclavo. Yo soy amigo de Dios. Yo soy su amigo. Él es mi papito. Querido hermano, a veces degradamos tanto la visión de un Dios santo y sublime. Su nombre se maneja con demasiada liviandad. Los que dicen ser hijos de Dios usan ese título muy livianamente. El esclavo debe obedecer la palabra inspirada, aunque eso le cueste su propia vida. Y si a ti, mi querido hermano y hermana, no te gusta obedecer, no te gusta ser esclavo, cuánto más a Pablo, hablando y pregonando, cuando la cuarta bestia relatada por el profeta Daniel estaba en su auge, trituraba con sus pies de hierro, con sus dientes de hierro desmenuzaba. Pablo se encontraba en la etapa de la cuarta bestia. Y mire, si no pendía de un hilo su cuello, cuando él decía: no hay que ser esclavo de Roma, hay que ser esclavo de Cristo. A ver, levante las manos. ¿Quiénes son esclavos de Cristo? Cuán pocos hay en el pueblo de Dios, tan pocos esclavos que se alegran en hacer la voluntad de Dios. Los ángeles del cielo se regocijan y con presteza las órdenes de su divino maestro. Cuando Miguel se levanta y da las órdenes,
Ellos se placen en obedecer. Las legiones de ángeles, miriadas y miriadas de poderosos serafines, obedecen sin discutir las órdenes de Miguel. Pero aquí en la tierra, ¿cuánto se desoye el consejo de Dios? No os unáis en yugo desigual. Y los cristianos allí andan con otras personas que no son de nuestro mismo credo. Hay que ser esclavo de Jesucristo. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Su cuello pendía de un hilo. Y por eso que hoy en día esa palabra no la han traducido correctamente. Pastor, a mí no me gusta ser esclavo. Bueno, déjame decirte, vamos a leer allí en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 22. Constantemente, siempre Pablo dice, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Jesucristo. Gálatas, ahora vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 1. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, no nos olvidemos de manejar la Biblia. Capítulo 1 de Gálatas, verso 20, dice... Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería esclavo de Jesucristo. Constantemente en la Escritura, Pablo se muestra como un esclavo. Vamos a Romanos capítulo 6. Verso 16, o mejor vamos del versículo 15, Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, mi querido hermano. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Yo no quiero ser esclavo de Cristo. Pues vas a terminar siendo esclavo de Satanás. De cualquier manera vas a ser esclavo. ¿De Satanás? Sí, esclavo de Satanás. La diferencia es que la esclavitud en Cristo Jesús da libertad, da gozo, da alegría. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humanidad débil, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Por el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué interesante, hermano. Qué hermoso es ser esclavo de Jesucristo. Constantemente en sus cartas, allí hablando en el libro de Filemón, versículo 16, habla del esclavo Onésimo, cómo se gozaba, cómo él fue llevando la palabra. San Juan
capítulo 15, verso 20, el siervo no es mayor que su Señor. Al vencedor, dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tu nombre ya no será Saulo, sino Pablo, esclavo de Jesucristo. Un hombre que era bajito, pequeño en estatura, pero que su vida como esclavo de Jesucristo hizo cambiar y llevar la palabra, la doctrina de la salvación que está tan arraigada en el libro de Romanos. Es que es tan ancho, tan alto, la salvación de Dios, el misterio de su encarnación. Pablo, esclavo de Jesucristo. El esclavo no se queja, el esclavo se goza de las cosas que provienen de la mano de Dios y son buenas para nosotras. El esclavo se goza de la tribulación que Dios permite que haya en nuestra vida. Hermano, pero nosotros no queremos ser esclavos, nosotros queremos ser amos, y tardándose el esposo, empezamos a golpear duramente de latigazos a los hermanos. Es que nadie quiere ser esclavo. Todos quieren ser lavados de los pies, pero no lavar los pies del otro. Pablo, esclavo de Jesucristo. Ay, hermanos, ¿por qué tantos problemas en las iglesias? Cuando debiéramos ser una nueva criatura, ya no Saulo. Déjenme leerles. Satanás induce a las personas a pensar que porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos, ay, me siento que estoy en la atmósfera divina, caminando por las escaleras celestiales, porque me toca el sentimiento, mas no la convicción. Están convertidas, pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los mismos que antes. Su vida no demuestra buen fruto. Al esclavo, cuando lo atacan, se enoja y quieren tomar la espada y cortar la oreja del otro hermano. Tú no sabes quién soy yo. Oran frecuentemente y largamente y se refieren constantemente a los sentimientos que experimentaron en tal o cual ocasión, pero no viven la vida nueva, constantemente atacando y hostigando a los hermanos en peleas, pleitos, disensiones, que tú me vas a escuchar. Nadie quiere soportar, nadie quiere ser esclavo del otro. No viven una vida nueva, están engañadas. Su experiencia no va más allá de los sentimientos, hasta son bruscos para hablar con el hermano. A ver, dime tú, ni buen día te dicen, ni buenas tardes. ¿Y nosotros decimos ser cristianos? ¿Nosotros decimos ser esclavos de Cristo? Cuando ni buen día le decimos al hermano. Oye tú, pásame eso. Por favor, ¿me puedes alcanzar? No, ya no hay ni eso. O vemos a una persona que hay que ayudarla y la ayudamos, ni gracia te dice. Ay, hermano.
Estos se edifican sobre la arena y cuando soplan vientos adversos, su casa se derrumba. Muchas pobres almas andan a tientas en las tinieblas en busca de los sentimientos que otros dicen haber experimentado. Pasan por alto el hecho de que el creyente en Cristo debe obrar su propia salvación con temor y temblor. El pecador convicto tiene algo que hacer. Debe arrepentirse y manifestar verdadera fe. Hace falta explicar lo de la fe, hermano. Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a una nueva vida, al ser entero. Experimentar un cambio de corazón es apartar los afectos del mundo, fijarlos en Cristo Jesús. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida transformada. Y cuando no estamos transformados, hermano, no hay una nueva vida. Yo tengo un experimento, hermano. Allí lo sentamos al hermanito. Y este es un experimento muy mío. Y lo hacemos sentar, le hacemos cerrar el ojo. Y allí con la mano izquierda le damos un cachetazo al hermano. Y el hermano que no reacciona, ese hermano es esclavo de Cristo. Ya no queremos soportar nada. Ni palabra, ni gesto, ni mirada. Ya estamos atentos a querer contestar a lo que nos hicieron, a reclamar justicia propia al ser agraviado, al ser calumniado. Buscamos que nuestro nombre no sea mancillado. Cuán vanos somos. ¿Eres tú, Pablo, esclavo de Cristo? Una vida transformada se produce día tras día, hora tras hora, una muerte al orgullo y una muerte al egoísmo. Qué interesante, hermano, lo crítico que está sucediendo hoy en la iglesia. Hay mucha disensión, mucha crítica, se comen los unos a los otros. Hay muchos carnívoros adventistas, aún de los que comen vegetales, verduritas, se comen el vegetal bien lavado. No comamos la lechuga que viene de allá de China de plástico. No comamos el arroz de plástico, pero se comen al crudo el hermano. Cuando escuchamos un oprobio lanzado contra nuestro hermano, aceptamos este oprobio. A la pregunta, ¿quién habitará en su santo templo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué mundo de chismes se evitaría si cada uno recordase que los que le hablan de las faltas ajenas publicaran con la misma libertad su falta en una oportunidad favorable? Debemos esforzarnos por pensar bien de todo, especialmente de nuestros hermanos, a menos que estemos obligados a pensar de otra manera. No debemos dar un apresurado crédito a los malos informes. Con mucha frecuencia el resultado de la envidia o de la incomprensión pueden proceder de la exageración o de la revelación parcial de los hechos. Los celos, las sospechas, una vez que se le ha dado cabida, se difunden como las semillas del cardo. Si un hermano se extravía, entonces es el momento de mostrar nuestro verdadero interés en él. Una mirada,
una palabra, aún en el tono de la voz, pueden estar henchidos de mentira, penetrar como una flecha en algún corazón, infligir una herida incurable. Así puede echarse una duda, un oprobio sobre una persona por medio de la cual Dios quisiera realizar una buena obra. Y su influencia se marchita. Una herida incurable. Entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se dicen cristianos, que se dicen esclavos de Jesucristo. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan la falta y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, y para granjearse reputación de muy celosos para Dios y la iglesia. Tiempo gastado en criticar las intenciones y las acciones de los siervos de Dios sería mejor empleado en la oración. Y los que buscan falta en los demás conociesen la verdadera referente a los mismos a quienes critican, a menudo tendrían otra opinión acerca de ellos en vez de criticar, condenar a otro. Sería mejor que cada cual dijese: debo trabajar para mi propia salvación. Amén. Si coopero con Cristo, quien desea salvar mi alma, debo vigilar diligentemente sobre mí mismo. Debo arrancar de mi vida todo lo malo. Debo ser una nueva criatura en Cristo. Debo vencer todos mis defectos. Así que en vez de debilitar a aquellos que luchan contra el mal, debo fortalecerlos con las palabras de mi aliento. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y nosotros no queremos ser esclavos. ¿Queremos ser qué? Líder. 10 horas de seminarios del líder. De chiquito, cuando nacíamos, nuestros padres decían: él es muy inteligente, él va a ser un líder. En nuestro colegio, en la primaria, nuestra madre quería que sea abanderado, mostrar el orgullo. ¡Ay, qué inteligente, qué inteligente, qué inteligente! Y así lo iban hinchando, y más los seminarios de líder y líder. Nuestro pecho se vuelve como un pollo, y luego es muy difícil querer ser esclavo de Dios. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar, siempre listo para representar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otra falta, pero poco se puede esperar del envidioso. ¿No quieres ser envidioso de grande? ¿No quieres que haya más personas envidiosas? Atácalos de niño, edúcalos de niño. Ay, qué bonito que es este niño. No digas esas palabras a los niños, porque les levantas el ego. Los primeros años de los niños son lo que será de grande. La crianza de los niños en sus primeros años depende de su vida espiritual. Muchos niños jóvenes hoy no están en las iglesias, hoy están ahí tibiamente por culpa de sus padres, porque no han sabido hacer de ellos esclavos de Jesucristo.
Leo, déjeme leerle. Conflicto de los siglos. Un libro odiado por Satanás, un libro odiado por la bestia. Escuchen, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Discúlpeme, hermano, yo no soy perfecto. Aquí dice que debemos llegar. Y se puede llegar a la perfección. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en qué, en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. San Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios, amén, que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre. No hubo ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre de Cristo, no de acá a unos años. En esta vida, hoy, nuestro amado Salvador nos invita a que unamos a Él, que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos, la providencia de Dios, en la cual escuela que debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Cristo. El Señor nos está presentando no siempre el camino que cogiéramos o que nos pareciera más fácil y agradable a los ojos, sino el verdadero, el que lleva los fines verdaderos de la vida. En nosotros está pues que cooperemos con los factores de Dios. Emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin un grave peligro para nuestras almas. Amén, hermano. ¿Qué problemas que tenemos dentro de la iglesia, dentro de nuestra propia vida? Debemos ser esclavos de Cristo. Mi querido hermano Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Estamos listos, hermanos, para ser esclavos? ¿Por qué tanto problema dentro de las iglesias, de nuestros hogares? Ya nadie quiere soportar a nadie. Nadie quiere ser esclavo del otro. Todos queremos manejar nuestra vida como si fuésemos los capataces. Queremos hostigar duramente a nuestros hermanos. Escuchen, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todo. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de su sentido? ¿La tendrán ellos en semejante crisis en la Biblia y solamente en la Biblia? Si les resulta posible, Satanás le impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora, a ver que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que aquel día de prueba los sorprenda como ladrón. Denle más trabajo al obrero, dice Satanás. Denle más ocupaciones. Denle más título.
¿Quién eres tú? Yo soy esto. Yo soy doctor, yo estudio en tal, tengo estos títulos que he estudiado en la universidad, tanto en la universidad aquello. Hermano, cuál engañado estamos en nuestra educación cristiana. Dios no quiso algo así. Pablo se presenta como el último, como un ignorante, un pecador que si no fuera por la gracia de la salvación, de su escritura inspirada, para que él pueda tener un encuentro con Cristo Jesús. ¿Cómo es el encuentro? Él te tiene que abatir en el polvo de la tierra. Alégrate, mi querido hermano, cuando vienen tribulaciones. Alégrate cuando hay enfermedades, porque esto está trabajando sobre nuestra vida. Tal vez estemos haciendo algo mal, porque cuando hay tribulaciones, muchos adventistas dicen, es el Dios que me está castigando. Cuando estamos mal de salud, que me atacó algo. Y nosotros siempre negamos de que realmente somos los culpables nosotros. Muchas de nuestras enfermedades que conocemos es producto de lo que comemos. Pero nosotros no queremos ser esclavos a lo que el Señor nos dice. ¿Cuántos menos enfermos habría en el pueblo de Dios si obedecieran como esclavos en cuanto a la reforma pro salud? Muchos queremos milagros rápidos, así como colocar una comida y la queremos calentar en el microondas. Estamos acostumbrados a no esperar, a no llorar, a no suplicar. Y Dios quiere que suplique, Dios quiere que te postres de enojo, Dios quiere que transcurran los días, las horas, los meses. Y cuando ya te cansaste de pedir eso que vos decís, ya no viene, ya no llega. Y Dios te lo da, porque Él quiere trabajar la fe. Para Dios el problema no es el tiempo. Lo que quiere mostrar es que sea esclavo de Cristo. Cuando hay más tribulación, alégrate más, mi querido hermano, y que dé más que Satanás nos ataque, más que nos tigue con sus tentaciones, porque en ese fuego de la aflicción va a salir el verdadero esclavo de Cristo. Una vez que nuestra cabeza caiga sobre el polvo de la tierra, aprenderemos realmente a ser esclavos de Cristo. Y esto te va a pasar, mi querido hermano, tengas 80 años, tengas 20 años, tengas 7 años, vas a tener que aprender a ser esclavo de Cristo. Y un bebé también tiene que aprender a ser esclavo de Cristo, o se va a perder como Sansón. Pareciera que no habría un pueblo con tales características. Parecería que vivimos en una época que es difícil ver un cristiano genuino, esclavo de Cristo. Y se los voy a complicar más con esta cita. Manuscritos Liberados, página 148. Del año 1897. El nuevo nacimiento es una experiencia rara. ¿Cómo? El nacer de nuevo es raro. Es raro en esta época del mundo. Esta es la razón, porque hay tantas perplejidades en la iglesia, tanto chisme, tanta disensión, tanta guerra, que puestos allá, que puestos acá, que yo quiero ser el primer anciano, yo quiero ser el tercero. Nadie quiere ser esclavo de Cristo. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo. Yo quiero ser líder. Pastores, usted es un líder, ¿no? No me venga, hermano, con tema del líder. Yo no me creo un líder.
yo soy un pecador más que necesita de Cristo. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados, son impíos, han sido, claro, bautizados, pero fueron sepultados vivos, no murió el yo, y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. La experiencia de Saulo es la que te va a enseñar a ser un hombre nuevo. Ya no Saulo, Dios quiere que sea Pablo al encontrarte con Cristo Jesús. Pero parece tan difícil, pero el Señor da estos mensajes de aliciente a nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Pastor, no me gusta ser esclavo. ¿Qué hago? Tengo miedo. Pídele a Dios su fortaleza para no temer en la hora de supremo apremio. Y déjame tirarte una bomba. Prepárate, mi hermano. Yo oro por ti, porque en el tiempo de angustia volverán la esclavitud. Muchos hermanos, muchas hermanas, muchos niños y niñas volverán a ser esclavos por la causa de Dios. No tengo el tiempo para explicar esto. Y le daré un nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor te dé su fortaleza en su debilidad. Porque cuanto más débil eres, más se perfecciona el poder de Dios. Como Pablo, quítame este aguijón, y Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que el Señor te bendiga y te guarde como esclavo de Jesucristo. Bendiciones.